Buenos días hermanos y hermanas. En el nombre de mi Señor Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, les doy la bienvenida a todos aquellos que escuchan la palabra por medio de este video. Vamos a continuar con la tercera y última parte de ¿Están los muertos completamente muertos? Vamos a recordar ligeramente un poco de lo que se ha dado a conocer en las 2 semanas anteriores. Hemos quedado bien claro por medio de las escrituras que les he estado predicando de capítulo en capítulo y de versículo en versículo a través de las sagradas escrituras de la Santa Biblia. Dios hizo al hombre de la tierra. Conocimos también que una vez formado, le dio aliento de vida, o sea, el Espíritu, nuestro Padre Celestial, que de esta manera formó un ser viviente, y que un ser humano cuando muere, el espíritu, o sea, el aliento de vida, tras que fallece, va directamente a Dios, que es el que lo dio, y que el cuerpo corresponde a enterrarlo. Es cuando se cumple la palabra en la Sagrada Escritura de que del polvo eres y al polvo volverás. También leímos que los muertos no van a ningún lado, están en la tierra, que el alma es el cuerpo más el aliento de vida, o sea, el cuerpo más el espíritu, que cuando morimos el espíritu se separa del cuerpo y este ya no tiene memoria, es puesta totalmente en el olvido, que los muertos ya no tienen parte en esta vida, no pueden hacer obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Que los que mueren, muertos están muertos. Que los muertos no pueden comunicarse con los vivos. Todo eso lo hemos estado leyendo capítulo de capítulo y de versículo en versículo a través de la Biblia. Que los muertos no tienen conciencia de lo que hacen los vivos. Que Jesús se refirió al estado de los muertos como un sueño. Que los muertos dormirán hasta el gran día del Señor. Que los muertos dormirán hasta el inicio del fin del mundo. También leímos a través de la Biblia, a través de la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será transformada para recibir a Jesús en el aire. Cuando hablamos
de que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia será transformada. Cuando decimos la iglesia, nos referimos a las personas que van a estar vivas en ese momento y que creen en Jesucristo, que le pertenecen a Jesucristo. Que el diablo le mintió a la creación para que ésta sufriera muerte. Que el engaño y la mentira son los cimientos del reino del diablo. Que las Escrituras nos enseña que desde los tiempos antiguos el hombre ha pretendido, oígase bien, ha pretendido tener poder sobre los muertos. Que de ahí los hechiceros, los adivinos, los brujos, los encantadores, que Satanás y sus demonios engañan a millones, simulando ser seres queridos que han muerto. Que las personas que practican y asisten a estas cosas son almas que les pertenecen al diablo, si no se arrepienten a tiempo. Entonces, hermanos, hagámonos la pregunta: ¿hacen realmente señales los demonios? Leamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Dice así: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, que son espíritus de demonios que hacen señales. En Mateo capítulo 24, versículo 24, dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sí, así dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En Mateo capítulo 24, versículo 24. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Eso dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14. ¿Qué nos dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14? Dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y en Mateo capítulo 24, versículo 23, dice lo siguiente: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Eso dice en Mateo capítulo 24, versículo 23. Sí, hermanos, con toda seguridad los demonios hacen grandes señales para confundirlos y engañarlos. El falso Cristo y sus demonios buscarán producir un reavivamiento en todo el mundo. La impresión será tan espiritual y sobrenatural que solo los escogidos de Dios no serán engañados. Ahora preguntémonos, ¿por qué no serán engañados
los hijos de Dios? En Hechos, capítulo 17, versículo 11, vamos a leer lo que nos dice. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Para explicarle un poco sobre este capítulo y este versículo, lo que pasa es que Pablo viajó de Tesalónica y llegó a Berea. Berea es otro pueblo. Predicando en Berea la palabra por 3 días. Pero los habitantes de este pueblo se pusieron a estudiar las escrituras. Y las estudiaron con tanta dedicación para convencerse que todas estas cosas que decía Pablo eran ciertas. Precisamente, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Leer la Biblia detenidamente, despacios y tranquilos para irle comprendiendo y entendiendo a la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Y si os dijeren, oiga bien, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Voy a explicar este capítulo 8 y versículos 19 y 20 de Isaías. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Vean, estimados hermanos, Isaías nos dice que nosotros no tenemos por qué consultar con hechiceros o adivinos, que para eso están las sagradas escrituras. Y si no lo hacemos, es porque éstas no las hemos entendido. Los hijos de Dios, los que escudriñamos el libro de Dios, sabrán, debido a su ferviente estudio de las escrituras, que los muertos están muertos y no vivos. Por lo tanto, rechazaremos a todos los obradores de milagros y maestros, o que pretendan hacer milagros debido a su relación, entre comillas, con los espíritus de los muertos. El pueblo de Dios rechazará igualmente como peligrosa y falsa toda enseñanza que pretenda que los muertos viven de alguna manera o en alguna parte. En los días de Moisés, ¿qué fue lo que Dios ordenó que se hiciera con las personas que enseñaban que los muertos estaban vivos? ¿Qué fue lo que Dios ordenó a que le hicieran a aquellas personas que enseñaban que los muertos estaban vivos en los tiempos de Moisés? En los tiempos de Moisés, el hombre o la mujer que se encontraran invocando espíritus de muertos o en actos de adivinación, los apedreaban hasta morir. Les remito a que lean Levítico capítulo 20, versículo 27 para que corroboren estas mis palabras. Dios decretó que los brujos y otros que pretendieran ponerse en contacto con los muertos fueran ejecutados por apedreamiento, o sea, a pedradas. Esto muestra cuán repulsiva es para Dios
esta forma de enseñanza. Ahora, continuando con las preguntas. ¿Morirán de nuevo los justos resucitados cuando venga Cristo? Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 20, versículo 35 y 36. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. No pueden morir más. ¿Ya? Dice, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice lo siguiente, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estimados hermanos, la muerte, el dolor, la tragedia y el llanto nunca más entrarán en el nuevo reino de Dios. Imagínense que en esta actualidad, ahorita, en estos tiempos, la creencia en la reencarnación se está expandiendo rápidamente ahorita en la actualidad. ¿Es bíblica esta enseñanza? Por supuesto que no. Es una enseñanza insólita e inaudita. Esta forma de enseñanza es antibíblica. Hermanos, todas las religiones llamadas dármicas, con origen en el hinduismo, afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin. Estimados hermanos, acordémonos lo que nos dice la palabra en las Sagradas Escrituras. Acordémonos, dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso está en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, que ya lo hemos leído en la prédica anterior. Casi la mitad de los habitantes de la tierra creen en la reencarnación. Según los incautos, creen de que el alma nunca muere. Creen que renace continuamente en un cuerpo diferente con cada nueva generación. Es lamentable esta creencia. Es contraria a las Escrituras, es antibíblico. Acordémonos, la Biblia también dice, del polvo eres y al polvo volverás. Satanás inventó la enseñanza de que los muertos están vivos. La reencarnación, la comunicación con espíritus, la adoración de espíritus y que el alma es inmortal. Todo esto es invento de Satanás con un solo propósito: convencer a la gente de que cuando uno muere, en realidad no está muerto. Las personas creen que los muertos están vivos porque los demonios
con señales se hacen pasar por espíritus de los muertos. Son capaces de engañarlos y llevarlos por senderos errados. Ya sabemos que en ocasión de la muerte, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelve a Dios. Sin embargo, todavía se preguntan, pero entonces, ¿a dónde va el alma? El alma no va a ninguna parte, sencillamente deja de existir. Acordémonos que dos cosas se necesitan combinarse para hacer o formar un alma, que es el cuerpo y el aliento de vida. Cuando el aliento de vida se va, el alma deja de existir, porque es una combinación de dos cosas. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para comprender aún mejor qué es el alma. Cuando usted apaga la luz, óigase bien, cuando usted apaga la luz, ¿a dónde va la luz? ¿A dónde va la luz? No va a ninguna parte. Sencillamente deja de existir. Ahora, dos cosas deben combinarse para encender una luz, que es el bombillo y la corriente y la electricidad. Sin esa combinación, la luz es imposible. Eso es lo que ocurre con el alma. El cuerpo, sin el aliento de vida, no puede haber alma. Alma es sinónimo de persona viva. No existe tal cosa como alma sin cuerpo. No existe. Estimados hermanos, hemos llegado al final de este tema bíblico y en conclusión, conforme a la palabra de Dios Jehová y de nuestro Señor Jesucristo, los muertos están muertos. No existe ninguna comunicación entre los muertos con los vivos. Me siento muy honrado haber sembrado una semilla más del conocimiento de las Sagradas Escrituras que están en el libro La Santa Biblia. Acuérdense, no se olviden de enviar esta prédica a todos sus familiares y amigos que estén en contacto con ustedes. No pierdan la bendición. Como siempre me les identifico humildemente, mi nombre Francisco José García Ortega, de nacionalidad nicaragüense, teléfono número 506-6484-4141, Costa Rica. Si me llamas, quedarás registrado y te enviaré directamente las prédicas. Les deseo un feliz fin de semana y que Dios Jehová, nuestro Señor Jesucristo, le bendiga a cada uno de ustedes y familia. Que el Espíritu Santo les ilumine el discernimiento de la verdad. Amén.